Bien, buenas noches a todos. Gracias a los presentes por disponer un poquito de su tiempo y acompañarnos en este momento que estamos celebrando un aniversario más de mi amigo Ronald Rafael. Lectura de la Carta de los Hebreos. Cristo ha encontrado no en un santuario construido por hombres imagen del auténtico, sino en el mismo cielo para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece asimismo muchas veces como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, Cristo tendría que haber padecido muchas veces desde el principio del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. El destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio de la misma manera. Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado para salvar definitivamente a los que esperan. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Aleluya. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estando Jesús sentado enfrente del cepillo del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Que por la lectura de este santo evangelio queden perdonados nuestros pecados. Muy bien, vamos a tomar asiento. Hay en la lectura que acaba de hacer nuestro hermano, no me acuerdo el nombre, ¿cómo era su nombre? Juan Carlos, leyó ahí en Hebreos capítulo 9, 24 y siguiente, decía: por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte, el juicio. Nosotros, cuando estamos aquí en la tierra, estamos viviendo la oportunidad que Dios nos da. ¿Para qué? Para que nosotros podamos elegir nuestra vida junto a su presencia en la eternidad. A veces decimos no a Dios con nuestras elecciones y nos vamos a un lugar distinto al que Dios ha preparado para nosotros. Pero lo que tenemos que tener seguro es que después de esta vida uno tiene un juicio de valoración por los actos que ha tenido en su vida. Y continúa diciendo el texto: de la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. Resulta ser que Jesucristo, al morir en la cruz, al entregar su vida por nosotros, Él nos habilita la posibilidad de ingresar al cielo una vez que partimos de este mundo. Es como decir, nos entrega el pasaje para poder viajar a la eternidad. Pero queda en nosotros utilizar ese pasaje o queda en nosotros decir no quiero ir a pasar mi eternidad
junto a Dios. Entonces, hay una frase muy bonita ahí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, en el versículo 9, y dice así: alégrate, mozo, en tu juventud, ten buen humor en tus años mozos. El autor le está hablando a un joven. Escuche lo que dice: vete por donde te lleve el corazón y a gusto de tus ojos, pero a sabiendas de que por todo ello te emplazará Dios a juicio. Desde tiempos inmemoriales sabemos que nosotros, una vez que partimos de este mundo, nos tenemos que presentar frente al tribunal celestial. No es un juicio que netamente esté condenando nuestra vida, sino que es una valoración de cómo hemos vivido a lo largo de la vida terrena. Y la Iglesia sostiene que tendremos, en primer lugar, cada persona cuando muere, un juicio particular. Y ese juicio particular es nuestra alma frente a la presencia de Dios. Y después vamos a tener un juicio universal, que es cuando Jesucristo vuelva por segunda vez a la tierra. En el juicio particular se hará una revisión general de nuestras vidas, cómo hemos procedido. Dependiendo de esa valoración, podremos gozar del premio de los bienaventurados o sufrir el castigo eterno. Y me va a decir: padre, ¿de dónde sacamos que tenemos que presentarnos frente a un juicio cuando morimos? En Mateo capítulo 5, 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús con esto? Que nosotros, por ser cristianos, por conocer la palabra de Dios, por haber escuchado su mensaje, por haber recibido los sacramentos, nuestro proceder tiene que ser mucho más correcto que el proceder de la gente que está de lejos de la presencia de Dios. Y un poquito más abajo, 5 versículos más abajo, en Mateo capítulo 5, versículo 25 dice: ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan a la cárcel. En ese texto que estamos hablando, está haciendo referencia a lo que nosotros llamamos con nuestra doctrina el purgatorio. En el purgatorio nos vamos a reconciliar con Dios y a pedir y a purgar nuestras faltas para que podamos entrar limpios e inmaculados en el alma una vez que Dios nos permita ingresar al cielo. Y acá en la tierra, ¿qué podemos hacer para limpiar nuestra alma? Por ejemplo, la confesión sacramental, buscar el perdón de Dios a través de este sacramento, hacer un examen de conciencia, leer la palabra de Dios, hacer nuestras oraciones cotidianamente. Recién hablaba de un juicio universal. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra alma resucitará e irá al encuentro final y eterno con Cristo o al lugar del castigo eterno. Es decir, Pablo por ahí habla de una forma, Pablo el apóstol habla de que una vez que llegue el momento del fin del mundo, todos aquellos que ya han partido de este mundo van a resucitar, los que ya estén gozando de la presencia de Dios. Pero nosotros, si estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, quiere decir en un segundo, nosotros nos vamos a presentar frente a Dios, nuestra alma se va a presentar frente a Dios, Dios va a valorar nuestro proceder y allí nos va a mandar al cielo
o al infierno. Aunque parezca un poco crudo lo que estoy diciendo, pero más o menos esa es la realidad. Entonces, para ir cerrando esta homilía, el juicio final es individual, que es al final de nuestra vida. Y el juicio universal es cuando Cristo vuelva por segunda vez y nos está pidiendo la gracia de morir en gracia. ¿Y qué sentido tiene ofrecer una misa por un ser querido que ya ha partido de este mundo? Cuando nosotros partimos de este mundo, el alma va a ese lugar que todavía no sabe su final. Dios quiere y Dios nos habilita las puertas del cielo abiertas para que nuestra alma pueda ingresar. Y hay veces que el alma puede o no ir sola al cielo. Cuando no puede ir, se ofrecen las misas exequiales, por ejemplo, como la que estamos haciendo ahora. Así que con mucha fe, con mucha confianza en la providencia de Dios, pidamos todos juntos para que el alma de nuestro hermano Ronald Rafael pueda estar en la presencia de Dios por toda la eternidad, contemplándolo eternamente y gozando de las bienaventuranzas